¿sí? Porque son muchísimos conocimientos, son muchísimas ideas acerca de este tema que se hace importante conocer, el tema del autoconocimiento, ¿sí? Ayer yo les compartí un video en el grupo, no sé si tú lo pudiste ver, yo sí tú lo viste. ¿Qué interpretación nos puedes compartir del video que viste? Pues el video que vi fue más que todo es como una concientización de lo que estamos viendo ahora que todo gira en torno al dinero, a muchas cosas superfluas y no se tiene en cuenta todo lo que es el corazón. O sea, yo veía que sería mucho como los vicios en los que estamos en la sociedad, ¿sí? Que nos envuelven y no nos dejan como trascender. Mostraba por ejemplo el hueco ahí de las personas, un hueco en el corazón y ese era llenado por el dinero, por las pasiones, por muchas cosas. Y ahí mostraban a los bebecitos desde pequeñitos cuando le inyectaban cosas, o sea, uno se inyecta cosas desde pequeño, le llevan cosas al cerebro como condicionándolo a uno a la sociedad. Y uno tiene que salir de eso, o sea, ser consciente de que todo eso es como una ilusión. Eso fue lo que yo entendí. Así es, amigo, pues muchas gracias. Bueno, efectivamente es un video, una animación de hace algunos años, la cual solamente presenta imágenes y una música. Y aquí se presenta efectivamente una sociedad en la cual, digamos que se les ha como metido en capsulitas, donde la persona ha perdido su identidad, no sabe quién es. Es una persona que está tan distraída con lo que este mundo le está presentando, que vive en función de lo que le dicen que tiene que ser. Nosotros, desde que nacemos, hemos sido condicionados. Se nos dijo quiénes teníamos que ser, se nos pusieron ciertas condiciones y nosotros vinimos como a entrar en este juego de lo que se supone es la vida aquí pues, en el planeta, dependiendo de donde hayamos nacido, ¿sí? Dependiendo de esos lugares, muchas de esas situaciones o circunstancias van a influir en el transcurso de nuestras vidas. El autoconocimiento, que es lo que hoy vamos a compartir, es de donde parte todo, ¿sí? Muchas personas a través de la historia han llegado al punto en el cual no se han sentido a gusto o conforme con la vida que tienen y empiezan a surgir esas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué he venido a hacer a este mundo? Bien, entonces lo que hoy vamos a ver van a ser unas ideas donde quizás algunos ya hemos escuchado de pronto en alguna fuente, y eso nos ha creado como una perspectiva de las cosas. La invitación es para que podamos analizar la información, ¿sí? Que les voy a compartir y que juntos podamos de pronto a lo mejor compartir mi percepción acerca de eso, decir cómo esto ha influido de alguna u otra manera en la vida. Entonces, lo primero es que no soy poseedor de la verdad. Cada quien es libre de interpretar las cosas como considere. Sencillamente voy a compartir lo que desde hace algunos años he venido aprendiendo gracias al darme la oportunidad de adentrarme en ese autoconocimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegó un momento en mi vida donde yo sentí que, pues pucha, se supone que tengo que ser esto que la sociedad me dice que tengo que ser para ser más feliz, pero resulta que eso no me llenaba. Ahora, por ser una persona sexualmente diversa, había como algo que se salía de este camino que nos habían trazado, y para mí eso fue muy difícil entenderlo. Yo luché mucho con este tema de ser una persona sexualmente diversa porque, o sea, no podía comprender cómo era posible que quizás, si se supone que los hombres les tienen que gustar a las mujeres, porque a mí no me gustaban las mujeres. Yo no sentía atracción hacia una mujer. Puede que viera una mujer desnuda, lo que fuera, no me pasaba nada, ¿sí? Todo lo contrario con los hombres. Entonces, todas estas situaciones me llevaron a empezar a cuestionar por qué esta situación.
Pero durante mucho tiempo en mi adolescencia viví gobernado por la verdad que me habían vendido. A mí me dijeron, no, es que lo correcto es que uno presente a una mujer. Y si no es así, uno está mal. Por eso la percepción que yo tuve de mí mismo durante mucho tiempo era una percepción muy negativa. ¿Sí? Yo no era feliz. A pesar de que trataba de hacer todo lo que se supone tenía que hacer para agradarle pues, a ese ser superior que era quien me habían dicho que tocaba agradar para ser salvos, para entrar a ese paraíso. Y así pasó el tiempo y la insatisfacción, ese vacío seguía creciendo, hasta que llegó un punto en donde ya no pude más. Eso fue a mis 23 años, donde yo decidí empezar a aceptar mi orientación sexual, y ahí comencé a compartirlo con mi familia, y después con mis amigos, y después con el mundo. Y ahorita pues ya todo el mundo lo sabe. Algo que nunca pensé, yo nunca imaginé que iba a estar, digamos así, diciendo en público delante de la gente que me sentía atraído por los hombres, nunca. Pero bueno, esas son partes de las situaciones que nosotros debemos vivir. Entonces, como les decía, no hay verdades absolutas. Lo que les voy a compartir es mi verdad, ¿sí? Y esta es una verdad que se está modificando constantemente, pero cada quien tomará de esta verdad lo que considere. Bien, entonces quiero partir del hecho de que al entender de que nosotros habíamos sido condicionados, de que nosotros de alguna manera se nos dijo cómo teníamos que vivir, qué teníamos que hacer, pues vivía en función de eso. Pero cuando empecé a hacer esta introspección, empecé a mirar otros casos de otras personas, y resulta que todo lo llevaba a uno atrás en la historia. Entonces lo que empecé a hacer fue a contemplar como los mensajes que nos compartieron los antepasados, pero tuve que vencer muchas de las barreras que yo mismo había puesto, que no me permitía como recibir ese conocimiento, y parte de eso era el tema de la Biblia. Yo creía que la Biblia era la verdad absoluta y que no había, digamos, otra verdad. Si a mí me venían a hablar algo diferente a lo que estuviera en la Biblia, yo no lo aceptaba. Y ahí mismo me di cuenta de que yo era quien me encerraba, quien impedía que pudiera aprender otras cosas. Bueno, el caso es que empecé a investigar y encontré muchas fuentes que hablaban de muchos temas, ¿sí? Respondían como tal esas inquietudes. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué estamos aquí? ¿Sí? Así que esta información como tal, o esta verdad que les estoy compartiendo, nace precisamente de el ver todo lo que estos grandes maestros, sabios, que han visitado la tierra, que han estado aquí, pues nos compartieron en su momento, ¿sí? Y de estos sabios encontramos, por ejemplo, a Jesús, encontramos a un Buda, encontramos también, bueno, hay infinidad de personas que al final todos llegaban a la misma conclusión, ¿sí? Y tiene que ver con el tema del ser. ¿Qué es el ser? ¿Sí? Entonces voy a tratar de compartir, digamos que unos conceptos que han pasado muchos meses para poder como aterrizar estas ideas, pero que de alguna manera siento logra ponerle como un sentido y lógica a la situación. Lo primero es que estas personas dicen que nosotros somos conciencia, ¿sí? ¿Qué es conciencia? ¿Qué es una conciencia? Una conciencia como tal es una capacidad que tiene una mente superior de percibir su existencia. No sé si me hago entender con este concepto. O sea, como tal, la conciencia lo que hace es que observa, o sea, tiene esa facultad de observarse y saber que existe. Y el entender que existe le permite interactuar de muchas formas con esa existencia. Esa es una facultad que dicen
que, o se creía que solamente los seres humanos teníamos aquí en el planeta, pero resulta que hay seres que de pronto no son muy públicos, pero también tienen esas facultades. Bueno, resulta que esta conciencia, de la cual todos nosotros tenemos, hace parte de una conciencia mucho más grande, que es a lo que algunos han llamado o conocido como el ser, o como la existencia, o como la conciencia de unidad, la conciencia infinita. Se le ha conocido como Dios, se le ha conocido como el universo. Bien, cada quien la interpreta de alguna u otra manera, pero como tal, cuando miramos esa yo le voy a decir conciencia superior o conciencia infinita, digamos que de ahí parte todo, ¿sí? Resulta que esta conciencia sintió una necesidad de entender quién era. Y para poder entenderse, necesitaba observarse, pero no podía hacerlo desde sí mismo. Así es que tuvo que duplicarse, por así decirlo, multiplicarse o crearse desde otra perspectiva para observarse y entenderse. Esta conciencia, cuando empezó a analizar quién era, decidió crear muchísimas situaciones, experiencias, las cuales le permitieran entender quién era en verdad, ¿sí? Entonces, de esa unidad, de ese ser único infinito, se empezó a crear todo lo que existe. Pero esa conciencia estaba en todas las cosas, para asimismo ir entendiéndose quién era, cómo era, y pues ir, como así decirlo, evolucionando. Entonces, lo que estos maestros nos indican, o nos contaban, o nos cuentan, es que ese ser, que es eterno, lo hemos concebido como el espíritu, ¿sí? Como el espíritu, la eternidad, la infinidad. Y ese espíritu necesitaba, para entenderse, pasar por un camino. Entonces, como emprendió un viaje, ¿sí? Un viaje donde tenía que vivir diferentes experiencias, diferentes situaciones, donde debía vivir en diferentes circunstancias, y en cada una de esas situaciones iba a encontrar como esas lecciones que debía aprender. Pues resulta que eso es lo que ha sucedido desde que esa conciencia empezó ese conocimiento. Y ahorita, para no extendernos tanto, esa conciencia es la que, digamos, se encuentra en cada uno de nosotros, que está experimentando la vida que tenemos. Pero ¿qué pasa? Esa conciencia que radica en el espíritu necesitaba de varios cuerpos o varios avatares para poder experimentar ciertas cosas. Nosotros, como tal, la humanidad conoce esta realidad, ¿sí? Y nosotros vivimos de acuerdo a esta realidad. Pero hay otras realidades. Eso ya está demostrado y nos lo han contado desde tiempos inmemorables. Aquí nosotros estamos identificados con la realidad de la dualidad. ¿Qué es la dualidad? Es como en ese estado de conciencia donde consideramos que existe un polo positivo y un polo negativo. Y eso se manifiesta en todo lo que podemos ver, percibir y vivir, ¿sí? El bien y el mal, la justicia, la injusticia, el cielo, el infierno, todo de alguna forma en esta realidad nos muestra esa dualidad y nosotros vivimos en función a eso. Pero cuando entendemos que todo esto viene de lo mismo, quizás esos juicios o esas percepciones que tenemos acerca de esto empiezan a cambiar. O sea, todo viene de lo mismo. Esta conciencia que se encarnó principalmente, que está en el espíritu, vino a encarnarse en otro cuerpo.
Ese cuerpo es el alma. El alma es un vehículo donde las personas, donde cada ser, no puedo hablar de un ser humano, sino cada ser, va experimentando a través de la eternidad muchas situaciones, muchas circunstancias. Aquí les estoy hablando de, digamos, un poco de filosofía, de metafísica. Todo esto son conocimientos que compartieron, por ejemplo, Aristóteles, Jesús, Buda, ¿sí? Y digamos que al analizar esta información nosotros podemos como darnos una idea de lo que nos están compartiendo. Entonces, volviendo al alma, esta alma tiene que vivir diferentes experiencias para volver a su origen, que es el todo, la luz, ¿sí? Pero esta alma está fragmentada. Entonces, de acuerdo a lo que esa alma, digamos que ha elegido vivir, es lo que va a experimentar en las diferentes experiencias de vida. Ahora, esa alma está conectada, enlazada directamente con la mente, con los pensamientos. Por eso, ahí en nuestra mente es donde se gestan todo lo que tiene que ver con las emociones, con nuestras reacciones. Cuando de pronto, no sé, alguien nos traicionó o sufrimos una pérdida, nosotros sentimos un dolor que nos duele el alma, ¿sí? Pero esto es porque principalmente es como nosotros lo estamos entendiendo desde los pensamientos, desde la mente, y posteriormente lo estamos proyectando en alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces, nuestra mente, donde se encuentra esa alma, lo manifiesta de esa manera. Y lo manifiesta a través de las lágrimas, del dolor, del llanto, del sufrimiento. Bien. En esa alma se encuentra, digamos que toda la información de lo que nosotros hemos vivido. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Esa alma, para experimentarse en esta realidad dual, necesitaba otro cuerpo. O otro avatar en el cual pudiera vivir estas experiencias que nosotros vivimos. Entonces esa alma se encarna en el cuerpo físico. Muchas personas dicen de que el ser humano está compuesto de muchos cuerpos, ¿sí? Principalmente son estos: el espiritual, el alma y el cuerpo físico. ¿Qué sucede? Nosotros en la actualidad estamos tan identificados con el cuerpo físico que dejamos a un lado nuestro cuerpo espiritual y nuestro cuerpo mental, o la alma, o el alma, que es lo que realmente va trascendiendo en esta experiencia de la existencia, ¿sí? ¿Hasta ahí me he hecho entender? ¿Sí? Bien. Pues es porque partí de este punto, de estos conceptos, porque digamos que al comprender toda esta información vamos a comprender muchas cosas de nosotros mismos. ¿Por qué? Hay una ley que se me olvida el nombre, pero es una ley universal que creo que es la ley de la correspondencia. Lo que, digamos, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, como es, digamos, aquí en lo pequeño, es en lo grande. No, la dualidad es lo de la conciencia positiva y negativa. Creo que es la correspondencia, pero bueno. Sí. Exacto. Entonces, lo que nosotros, digamos, podemos percibir aquí, en el ahora, es una muestra de la plenitud que existe más allá. Solo que cada quien la interpretará a su manera. Bueno, el caso es que el alma, que necesitaba saber quién era, encarna en nuestros cuerpos, ¿sí? Pero esta alma, que es sabia y que contiene esa presencia de Dios, Sócrates dice que el ser humano es habitado por la chispa divina, que cada uno de nosotros tenemos a la esencia del todo viviendo o habitando en nuestros cuerpos. De hecho, si uno mira por ejemplo la Biblia también lo dice, cuando menciona que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, en nosotros
se podría decir que hay un Dios en formación. Lo que sucede es que nosotros vamos por diferentes niveles de experiencia para ir recordando esa luz o ese ser que en verdad somos. Hay un tema con lo de nuestro cuerpo físico, y es que, bueno, ya lo comentaba, nosotros estamos tan relacionados con lo que vemos que nos olvidamos de lo que realmente somos en esencia, pero resulta que nuestro interior es lo que crea todo a nuestro alrededor, ¿sí? Porque muchas personas están viviendo en esta situación de falta de amor propio, en esta situación donde no saben quiénes son, les da miedo tantas cosas, porque piensan que a lo mejor las respuestas se encuentran afuera, ¿sí? Afuera de pronto, no sé, un experto, un sabio, un psicólogo, una persona que le lee las cartas, un adivino, y estas personas como tal pueden venir y decirnos una y otra cosa, pero al final las respuestas están dentro de cada uno de nosotros. De hecho, ni yo mismo, o sea, ni nadie puede decir, mira, esto es en tu vida así, por esto y esto y esto. Uno puede dar una idea de algunas situaciones, una percepción, pero al final le corresponde a cada uno descubrir el por qué o el para qué ha vivido lo que ha tenido que vivir, ¿sí? ¿Por qué ha traído a su vida estas circunstancias que le han causado este dolor o esta lección? Bueno, entonces, digamos que este viaje del autoconocimiento tiene que ver con eso, con ese camino en el que cada uno emprende de manera voluntaria y consciente para llegar a descubrir quién es, ¿sí? Como tal, es un camino que no es fácil, es un camino donde muchas personas puede que lo puedan entender. De hecho, hay mucha gente que entiende estos conceptos, pero son personas que el miedo no les permite ir más allá. Hay mucha gente que le da miedo conocerse a sí mismo. De hecho, hay personas que creen que esto es algo como, uy, eso como que con que se come, y como nos han vendido las ideas de que algo que no sea de acuerdo a lo que nos enseñaron está mal, entonces nosotros nos negamos la oportunidad de ir más allá. Hay un libro interesante que de pronto, si ustedes tienen la oportunidad de conocer o de leer, sería muy bueno que recibieran esta información. Es el libro se llama El viaje del héroe, ¿sí? Este viaje del héroe nos presenta a través de una novela, digamos que una como paradoja, una analogía o una metáfora de lo que sucede en nuestra experiencia como de vida, como humanos. Y resulta que este viaje del héroe nos dice lo siguiente: cada persona encarna Joseph Campbell. Cada persona, para poder entenderse en esta realidad de la dualidad, tiene que vivir unas experiencias. Y esas experiencias parten de la oscuridad. Por eso cuando el alma encarna en este cuerpo, tiene que olvidar quién es, ¿sí? Para poder empezar a entender muchas cosas en su vida. Esto, como les digo, tiene que ver mucho con el tema de la metafísica, y cada quien, digamos que le da la importancia o la veracidad que considere. Yo lo que les invito es a que investiguen más, que no se queden solamente con lo que les estoy compartiendo. Pues resulta que a medida que vamos creciendo, el mundo nos va diciendo qué tenemos que hacer, y se va creando en nosotros una percepción, una identidad de quiénes somos. Nosotros crecemos con esa imagen que creemos que somos. Como en un principio, la mamá, el papá, nos lo dieron todo, nos hicieron ser que nos demostraron o nos hicieron sentir que éramos especiales, que éramos importantes, que el mundo giraba en torno a nosotros. Pues resulta que hizo la aparición algo que se conoce como el ego, ¿sí? El ego, que viene a ser esa conciencia
o esa identidad que nosotros hemos creado desde pequeños, el cual nos dice quiénes somos, cómo tenemos que ser, qué tenemos que hacer para que, digamos, nosotros podamos sentirnos más felices o más realizados. El ego es esa imagen errónea, es esa máscara que muchas veces la gente usa, donde cree y siente que tiene que ser para que las personas, por ejemplo, le amen, le quieran, le respeten, ¿sí? Y lo que hace ese ego es ponerle, decirle cosas a cada uno, cómo tiene que actuar, qué tiene que hacer. Por ejemplo, una persona que de pronto desde pequeña ha estado o tuvo situaciones donde se aferró mucho a las personas. Cuando fue creciendo, su ego, que es un mecanismo de sobrevivencia que tiene el ser humano, resulta que esas personas para quienes era importante se fueron. Y esta persona se le creó una herida a la cual le marcó, y el ego empezó a decirle: mira, tú tienes que hacer cosas para que esto no vuelva a pasarte, porque mira el dolor que te hizo. Entonces, uno a través de la vida va escuchando esta voz del ego y empieza a actuar conforme a eso. Yo no quiero dolor, no quiero que me abandonen, por eso necesito hacer lo que sea posible para que las personas que yo amo se queden a mi lado. Y ahí es donde vemos cómo aparecen situaciones de apego bastante fuertes, ¿sí? De dependencia, de control. ¿Y qué pasa? Todo esto como tal es algo que le causa un sufrimiento muy grande a la persona que lo está viviendo. Ahora, este viaje del autoconocimiento tiene que ver precisamente con el poder identificar esa voz del ego, ¿sí? ¿Quién es ese ego que durante toda la vida nosotros le hemos creído y que de alguna forma nos ha hecho crear la vida que ahorita nosotros tenemos? Bien. Cuando tú empiezas a identificar ese ego, empiezas a darte cuenta de que en verdad tú no eres eso que creías que eras, empiezas a descubrir esa esencia, la esencia de quien tú eres, de quien tú eres en verdad, ¿sí? Para poder llegar hasta esa esencia, se hace necesario un trabajo bastante fuerte, que muchas veces puede durar mucho tiempo, ¿sí? Y es para callar esa voz del ego. Es aprender a callar esa voz que constantemente te está diciendo: ay, ¿para qué lo vas a intentar? Te van a tratar mal, se van a burlar de ti, tú no eres capaz, tú no sabes, tú... O sea, es esa voz que siempre va a querer tenerte ahí, en el rincón, buscando esa zona de confort, y que tú no te des la oportunidad de mostrar todo ese potencial, toda esa luz, toda esa realidad que en verdad nosotros somos, que somos finalmente luz. De hecho, cuando uno va a mirar, existen máquinas donde, digamos, pueden mirar la temperatura del cuerpo. La luz es energía. Y nosotros, está demostrado que nosotros somos seres de energía, ¿sí? Hay energía que se está moviendo en nuestro cuerpo. Nosotros no la percibimos como la perciben estas máquinas, pero sí, por ejemplo, hay formas en las que las podemos sentir, hay formas en las que tú puedes sentir la energía de las personas.